dirección académica, y hoy al compañero Diego Saravia, que es nuestro técnico, que nos acompaña como en muchos eventos. Es un honor tenerlos por acá. Y para iniciar, el cambio de paradigmas en atención de personas por uso de sustancias. Este foro es un espacio de intercambio desde las academias, desde la Universidad Autónoma de México, desde la Universidad Central de Chile, de la Universidad Vic de Cataluña, de la Universidad Internacional de Valencia, la Universidad Santa Paula, pero además de eso también la representación de la sociedad civil, de organizaciones no gubernamentales y también del Estado, para compartir sobre las prácticas de profesionales a la hora de entender, pensar y actuar sobre las situaciones de salud que se producen cuando una persona inicia el consumo de sustancias psicoactivas. Esperamos que este foro sea una propuesta dialéctica para compartir diferentes posturas científicas que nos ayuden a cristalizar estas estrategias de atención centrada en la persona, familia, comunidades y contextos, las cuales tienen como intención poder compartir con ustedes el día de hoy aquellas mejores prácticas, tanto de profesionales, de líderes, de voluntarios, de profesionales pares, para poder ir plasmando cómo debemos de entender y acercarnos y trabajar el abordaje del uso de sustancias psicoactivas. Les presento a nuestros panelistas el día de hoy. Silvia Morales Chaín, ella es coordinadora académica de la Maestría de Psicología en Adicciones de la Universidad Autónoma de México. Además de esto, dirige el grupo de investigación en toda esta temática en la Universidad UNAM. Muchísimas gracias a Silvia por estar acá. Con ella hemos compartido diferentes espacios, desde la formación en intervenciones breves, entrevista motivacional, y la intención de hoy es que pueda compartirnos evidencia sobre estas estrategias. También nos acompaña Ana Lucía Cruz, quien es la jefa del Organismo Regional Occidente del Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia, IAFA, y es subcoordinadora de la Comisión de Reducción de Daños de esta institución. Nos acompaña el señor Rodrigo Goicolea Martinic, director del programa de drogas de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Central de Chile, quien es maestrante en drogodependencia de la Universidad de Barcelona y concursante de doctorado en salud mental comunitaria. Nos acompaña el señor Carlos Boringer, director técnico de la Fundación Paréntesis, Hogar de Cristo, Chile, magíster en Psicología Clínica de la Universidad Católica, el cual es un honor tenerlo acá, don Carlos, muchas gracias. Hemos seguido de cerca el trabajo de Fundación Paréntesis en todo el abordaje de reducción de daños. Ustedes tradujeron al español el libro de Tatarsky, el cual ha sido un apoyo inmenso para todos los que estamos en esta área. Nos acompaña también el señor Javier Vindas Acosta, profesor de la Maestría de Adicciones de la UNED, coordinador técnico de la ONG Chepe Cebaña y exdirector del Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia, IAFA. Es un honor también tener a don Javier en esta mesa. Nos acompañan compañeros de España, que ahorita les agradecemos muchísimo porque tienen 8 horas de diferencia. Para ellos es la 1 de la mañana del 27 de junio, y muchas gracias por su tiempo. El señor Salvador Simo Algado, director adjunto de la Cátedra de Salud Mental de la Universidad Vic, Central de Cataluña, es el coordinador del Grupo de Investigación en Salud Mental e Innovación Social en España. Es un transformador desde la ocupación de diferentes territorios. Es un honor tener a Salvador acá. Nos acompaña también el señor Víctor José Villanueva Blasco. Es un honor tener a don Víctor, director del Máster Universitario en Prevención de Drogodependencias y otras conductas adictivas de la Universidad Internacional de Valencia. Es el coordinador del grupo EVIT, Evidencia de Cannabis y Tabaco, y miembro del Comité Nacional para la Prevención del Tabasquismo en España. Un servidor, Eric Valdelomar, yo soy director de la carrera de terapia ocupacional, trabajo también en el IAFA y formo parte de la Comisión de Reducción de Daños. Sin más por el momento, vamos a dar pauta ahorita a Silvia Morales Chainé, que es con quien vamos a iniciar nuestra primera participación en tiempos de 20 minutos. A todas las personas que nos acompañan, les agradecemos hacer sus consultas a través del chat para nosotros llevar un registro. Las consultas las haremos al final de la participación de todos los ponentes. Silvia, qué gusto verte. Espero que estés muy bien. Espero que todos tus colegas y hermanos mexicanos se encuentren muy bien.
Es un honor tenerte de nuevo compartiendo un espacio. Y te damos la bienvenida y somos todos oídos. Sí, te escuchamos un poquito como si el internet estuviera ahí atrasado un poco. Sí, porque el internet se te escucha un poco lento Silvia, todavía. disculpa la pregunta. Vieras que hace un ratito cuando vos estuviste hablando, te estaba escuchando súper bien. No le No logro sé si escuchar, está mal el internet. Silvia, voy a detenerte un momento el video para ver si mejora un poquitito la conexión de tu internet por acá. ¿Ok? Intenta hablar. Porque tal vez lo que podemos hacer es que Diego pueda compartir la pantalla y ahí aparece. Con permiso, Eric, si te parece, lo que podemos hacer, tal vez podamos continuar un momentito con el siguiente expositor. Creo que sería Salvador, me parece, si te parece. Y mientras yo ahorita comienzo a coordinar con Silvia para poderle resolver por aparte, para no atrasarnos con lo que ya teníamos Perfecto. planificado. Muchas gracias. Entonces vamos a dar paso a la ponencia de Salvador y de Don Víctor, el cual tiene como nombre Pseudoprevención, Posverdad y otras barreras en atención de la calidad en adicciones. Salvador, Víctor, bienvenidos a este espacio. Muchas gracias por su tiempo. Esperamos aprender muchísimo de las experiencias que puedan compartirnos el día de hoy. Muchísimas gracias, Eric. Es un verdadero placer y un verdadero honor estar de nuevo en Costa Rica con vosotros y hoy me siento muy satisfecho porque vengo muy bien acompañado. De hecho, la conferencia principal, bueno, hablar directamente de Víctor, que es uno de los mayores expertos en Valencia, pero bueno, esto lo vais a descubrir vosotros mismos dentro de muy poco. Y por mi parte, agradecer muchísimo a Eric y a la Universidad de Santa Paula, en la que he tenido el honor de estar un par de veces, porque siempre es un placer poder trabajar y aprender con ustedes. Y dicho esto, ya le paso la palabra a Víctor. Muchas gracias, Salvador. Me sumo al agradecimiento de Salvador hacia don Eric, hacia la Universidad de Santa Paula, también hacia Diego, que está intentando resolver situaciones y que siempre nos está atendiendo perfectamente. Voy a compartir la pantalla de la presentación y a partir de ahí ¿me confirman que la ven? Correcto, en este momento está listo. Ahora sí ya estamos viendo tu pantalla. Si gustas, lo pones en pantalla completa. Perfecto. Cuando gustes, ya Perfecto. puedes iniciar. Con Eh, gusto.
¿Se escucha bien todo? Se escucha muy bien. Vale, perfecto. Bueno, pues Todo muy bien, adelante. Pues la conferencia que hemos preparado entre el compañero, el doctor Salvador Simón Algado y yo mismo se lleva por título Pseudoprevención, posverdad y otras barreras en la atención de calidad en adicciones. En este sentido, a ver si pasa, lo primero sería plantear que cuando hablamos de drogas, la gente se acaba generando un imaginario social en torno a las sustancias, a todo lo que tiene que ver con las sustancias. En este sentido, a ver, aquí. Las personas, los grupos sociales, las comunidades precisan generar representaciones sociales de todos los fenómenos que les atañen. Y en este sentido, las drogas no es algo ajeno a estos procesos sociales. A partir de ahí, en torno a lo que es la tipología, las características que tienen las drogas, en función de si las perciben como muy accesibles, muy disponibles o todo lo contrario, en torno a todas las creencias y atribuciones que van aflorando en ese imaginario social, en esas experiencias, en esas interacciones de las personas con las sustancias y de las personas consumidoras con las no consumidoras, se van generando una serie de creencias y atribuciones respecto a causas y consecuencias del consumo y también sobre el propio consumo. En torno a todo ello, vamos configurando de igual manera una serie de prácticas sociales vinculadas al consumo. Por ejemplo, en España, una práctica social muy vinculada al alcohol es el irse de cañas, que es a determinadas horas juntarse socialmente y tomarse unas cervezas o tomarse un vermut. Entonces, hay una serie de prácticas sociales que también se asocian a determinados consumos de sustancias. Y luego, en torno también a todo ello, tenemos desde un planteamiento más macrosocial todo lo que tiene que ver con aspectos comunitarios, legislativos, políticos, legales, y por tanto también cómo todo ello va generando una percepción. Todo esto, al final, tenemos que entender que no dejan de ser más que opiniones, ocurrencias, ideas, creencias e incluso intereses de las personas. Y es esto lo que va configurando esas representaciones sociales. A partir de aquí nos encontramos con una brecha. Y esta brecha viene derivada, por una parte, desde lo que se ha venido a llamar la lucha contra las drogas y todo un planteamiento en esta línea, y luego, por otro lado, aquellos colectivos sociales, aquellos intereses económicos que lo que buscan es plantear que las drogas no son el problema, sino que incluso pueden ser la solución para determinadas cuestiones y que por tanto intentan fomentar que no es un problema, sino que el problema radica más en el uso e incluso en las políticas represoras que se ejercen sobre las sustancias. Aquí tenemos un ejemplo que plantea cómo el cannabis es la planta que puede salvar el mundo porque pues, puede ser utilizado como alimento, como textil, como combustible, como papel, como medicina para la construcción, el aislante, y manda un mensaje que es informarse es poder. Bueno, esto genera una brecha y esta brecha al final acaba calando también dentro de los paradigmas de la atención a personas con uso de sustancias psicoactivas, porque al final las personas que van a atender o los profesionales que van a atender a estas personas parten de ese imaginario social y asimismo están influidos por todas estas cuestiones que son, por así decirlo, político-sociales, económicas, que están en torno a las drogas y el uso de estas. De esta manera nos encontramos con una serie de modelos explicativos de estas representaciones sociales y, por destacar los más significativos, tendríamos el ético-jurídico, que determina que la persona consumidora de drogas es, por una parte, delincuente, porque delinque para
poder financiarse el consumo de drogas y al mismo tiempo es una víctima de la propia droga. Esto lo que genera a nivel social es inseguridad y miedo hacia estas personas porque se considera que en ese planteamiento de delinquir, pues evidentemente van a generar un problema social. Otro de los modelos es el médico sanitario, que considera a la persona consumidora como una persona enferma que poco puede hacer por la enfermedad que tiene y que lo que precisa básicamente es de atención pues, de carácter sanitario. Por lo tanto, se le considera un sujeto pasivo. Tendríamos otro modelo, que sería el psicosocial, el cual plantea que la persona se sitúa en unos procesos de vulnerabilidad-riesgo. No son procesos estancos, al tratarse de procesos son procesos dinámicos, no es una situación estanca, es dinámica, se mueve a través de un continuo y en torno a esos procesos de vulnerabilidad y riesgo, lo que hay subyacentes son sistemas disfuncionales en varias áreas. Y luego tendríamos otro modelo explicativo que sería el sociocultural, en el cual se considera que la persona consumidora es una víctima del sistema y que al final las drogas tienen una función de alguna manera de liberación de esa circunstancia. Desde estos planteamientos, desde estos modelos, podríamos entender que el consumo de drogas y la persona consumidora sería como un barco que navega junto a un iceberg. En el modelo ético-jurídico se centraría sobre todo en la persona que dirige el barco, a la cual si va a chocar se va a considerar que es un delincuente que va directamente hacia la droga y que por tanto puede hacer daño a otras personas. En el médico sanitario nos centraríamos en la sustancia, que es lo que vemos, la adicción. Entonces lo que se plantea es que hay que trabajar con esa persona esa adicción. Sin embargo, desde el modelo psicosocial lo que vamos a entender es que dentro de lo que no vemos tan claramente, que no es ni la persona ni es la propia adicción, hay una serie de factores de riesgo que están generando vulnerabilidad a la persona y que son los que mantienen a flote esa adicción y son los que al mismo tiempo están interaccionando e incluso pueden estar afectando a la persona consumidora. Pero a fin de cuentas lo que tenemos que entender es que cualquiera de estos modelos puede ser defendido teóricamente, pero la realidad es que no son partes inconexas, sino que todo está dentro de un sistema interrelacionado en el cual la persona con la sustancia, con el entorno, con todos esos factores está interaccionando y es lo que determina si hay un uso problemático o no de la sustancia o sustancias que esté consumiendo. Cuando nos encontramos con personas que están consumiendo sustancias, bien al inicio o ya cuando tienen un problema, lo primero que nos vamos a plantear es darles una solución. Pero ¿quién atiende a estas personas cuando se inician en el consumo de drogas? Bueno, pues a veces nadie, otras veces quien quiere, otras veces quien puede y otras veces todo el mundo. Y aquí es cuando aparece la idea de yo quiero ayudar, quiero ayudarte, pero el quiero ayudarte tenemos que entender que hay que saber cómo se hace. Porque si hacemos un análisis del campo de la prevención del consumo de adicciones, que es en el campo en el que mayormente tengo experiencia, aquello a lo que se le llama prevención, a lo que se cree que es prevención, no es prevención. Es decir, la evidencia científica nos ha demostrado que las charlas sobre la prevención del consumo de drogas son meramente informativas y que el conocimiento per se no cambia ni las actitudes, ni mucho menos el comportamiento de las personas. Y por tanto, si no cambia el comportamiento, no cambia el comportamiento de consumo. Es decir, la información puede ser un componente dentro de otro tipo de programas que abordan
otra serie de modelos mucho más, por así decirlo, psicosociales, de influencia social y de habilidades para la vida. Pero la información per se, las charlas, no son eficaces. Aquí tenemos un ejemplo de un docente o una persona que está dando una charla, y tenemos aquí además a muchísimos estudiantes que simplemente están escuchando. Tiene que llevarnos a una reflexión, y es un refrán: del dicho al hecho hay un trecho. Simplemente con decir, con transmitir conocimiento no es suficiente, hay que ir más allá. Luego nos encontramos con campañas de sensibilización, di no a las drogas. Tampoco sirven. Se ha demostrado que más allá de generar una cierta sensibilidad social, la función preventiva que tienen es nula. Y luego nos encontramos también con otra parte del imaginario social, y es, en este caso, por ejemplo, una poderosa oración por un hijo drogadicto, el rezo, las creencias religiosas y demás. Todo ello, si esto fuera eficaz, si sumar las charlas, las campañas preventivas y apoyarnos en la religión fuera eficaz, si fuera así de fácil para quitar todas las adicciones comportamentales y con sustancia a nuestros jóvenes de la cabeza, sería muy fácil, porque esto es lo que estamos haciendo. Sin embargo, este modelo ha fracasado, y sigue fracasando porque sigue imperando en la atención a las personas que están iniciándose en el consumo o que ya llevan una trayectoria de consumo. Entonces aquí nos movemos entre el conocimiento y la buena voluntad, porque la buena voluntad no se la negamos a nadie. Somos conscientes de que las personas parten en esa atención de la buena voluntad. Pero, ¿y el conocimiento? Fíjense, esta es una imagen sacada de una pared. ¿Problemas? ¿Con drogas te podemos ayudar? Eso es lo que dice, literalmente. Lo que seguramente con muy buena voluntad pretendían decir era: ¿problemas con drogas? Te podemos ayudar. Pero esa buena voluntad no va pareja con un conocimiento, porque aquí lo que están diciendo es: ¿tienes problemas? Ah, con drogas te podemos ayudar. Y es que resulta que esto, por muy irónico que nos parezca, ¿y si la droga puede ayudarte? Bien, ejemplos. Más de 100 estudios científicos concuerdan en que el cannabis aniquila el cáncer. Cannabis medicinal previene y cura cáncer, dolores crónicos, cólicos menstruales, artritis, fibromialgia, epilepsia, insomnio, ansiedad, depresión, venas varices, circulación, afección de piel, hongos, lubricante natural y multiorgásmico, increíble. Y marihuana homeopática. Veamos qué nos dice. Con más de un siglo en nuestras farmacias, la felicidad se receta en pequeñas dosis. ¿Y quién nos dice esto? Conocer Salud, unos números de teléfono y la revista de la cultura de cannabis. Estos son quienes lo transmiten. Y luego, ¿quién habla de todo esto a la gente? Pues hablan los expertos, lógicamente. Expertos como Sarah Jane, que es una joven formada como modelo y actriz y que tiene muchos seguidores en Instagram. O como Granny, que es muy famosa por la enorme colección de bongs que tiene y los vídeos que hace sobre ellos fumando cannabis. O el youtuber Joel Hadrikic, que tiene un canal de YouTube y con muchos seguidores. Estos son los expertos. Pero hay más expertos. Tenemos a todos los influencers del cannabis que hablan sobre Instagram y su veto al vapeo, y entonces lo cuestionan. Y también tenemos a famosas como Rihanna, que crea Marijuana, la primera línea de productos de marihuana. Y aquí la tenemos con un sombrero con la hoja de marihuana y consumiendo marihuana. Si nos fijamos en esta imagen y vemos en lo que nos trasladan,
vemos que nos dice famosos que fuman marihuana. Y justo aquí nos está diciendo en el último párrafo que la cantante es una gran consumidora de esta sustancia. Esto, al final, llega a la gente y dice, una persona de éxito consume marihuana y luego lo relacionan, porque va parejo, famosos que fuman marihuana y al lado legalización de la marihuana, marihuana medicinal. Y un poquito más arriba, ahora tus semillas más baratas. Es decir, al final el gancho son los famosos, pero lo que se está buscando es la legalización de la marihuana, la creencia de que la marihuana es medicinal y todo con un componente o con una finalidad netamente económica empresarial, ni más ni menos. Claro, cuando nos enfrentamos, por tanto, a si el cannabis es medicinal, previene y cura, ¿verdad o falso? Bueno, nos vamos a Google hoy mismo, entras ahí, pones el cannabis cura y te dice cura enfermedades, cura el asma, cura el COVID-19, la depresión y la diabetes, entre otras muchas. Claro, cuando te encuentras con esto, hay mucha gente que a través de redes sociales empieza a apoyar, a difundir y a crearse ese imaginario social del que hablábamos al principio, con lo cual al final resulta que se convierte en una verdad. Pero claro, es una verdad, es una fake news, es una verdad engañosa, porque no lo es. Y claro, luego te publican cosas como esta, descubren que la marihuana detiene el cáncer de mama. Díganme si no deberíamos ir todos y todas entonces hacia el consumo de cannabis, a hacernos autocultivadores de cannabis, dado que va a curar una de las enfermedades que más afecta a la población mundial y que seguramente muchos y muchas de ustedes tengan, no voy a decir solamente algún conocido, algún familiar que haya sufrido o sufra actualmente la enfermedad de cáncer. Y así nos instauramos en la posverdad, en ese tipo de información, de aseveraciones que no se basa en hechos objetivos, sino que apela a las emociones, a las creencias, a los deseos de la gente. ¿Cómo no va a querer una madre luchar por sus hijos, por salvarlos? ¿Cómo no lo va a querer? Y justo debajo de madres luchando por salvar a sus hijos tenemos legalización del cannabis, marihuana medicinal. Pero claro, esto nos lo dicen en un blog canábico y justo al lado las ofertas para comprar la tienda y el manual de cultivo. Pero esto es lo que llega y apelan a la emocionalidad, apelan a la necesidad, a la desesperación, apelan a la emocionalidad de la gente. Frente a esto está la prevención. Y la prevención es una ciencia, es una disciplina científica que trabaja con el método científico de manera rigurosa y se basa en la evidencia científica. Para ello vamos a hacer revisiones bibliográficas en fuentes institucionales, en bases de datos y contamos con profesionales de amplia experiencia. Es así como hemos ido acumulando conocimiento contrastado, demostrado, y cómo hemos generado principios, criterios de calidad y de buenas prácticas en distintos ámbitos. Y también es lo que ha permitido generar marcos legislativos, en este caso, dado que hablo de España, en el contexto europeo y también en el contexto nacional de España y en el contexto autonómico, provincial e incluso municipal local. Pero ¿cómo se hace prevención? Esta es la pregunta clave que hay que hacerse, porque al final el cómo se hace la prevención es el cómo reciben la prevención aquellas personas que la necesitan. Bien, pues tenemos que identificar y definir todos los procesos y procedimientos que son claves en la prevención. ¿Qué debe hacerse? ¿Quién debe hacerlo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo se debe aplicar? ¿Qué materiales, equipos, qué documentación, qué manuales, qué protocolos debemos utilizar? Y luego, ¿cómo debe controlarse y registrarse? O lo que es el equivalente a hablar de la evaluación de proceso. ¿Cuándo se está aplicando? Si se aplica según lo programado, si se aplica de manera rigurosa
y por tanto nos aseguramos que lo que había que hacer se está haciendo de esa manera, porque es así como vamos a poder asegurar la calidad de las intervenciones. Y esto que hablamos para prevención, que como les digo es mi campo mayoritario de intervención, es igualmente aplicable a cualquiera de los ámbitos de las adicciones, tanto a tratamiento como a reinserción, como también a reducción de daños, que de hecho yo empecé trabajando en reducción de daños. Y a partir de aquí nos encontramos con el ciclo de un proceso, que consta de 8 fases. La evaluación de necesidades, que es la primera. No podemos ponernos a intervenir sin conocer cuáles son las necesidades de la población con la que vamos a trabajar. Y esto es respetar a las personas con las que vamos a trabajar, porque no vamos a darles una intervención precocinada para cualquier persona, sino que tenemos que ajustarla. A partir de aquí tenemos que evaluar los recursos de los que disponemos para saber si son suficientes y si están adaptados y podemos ofrecerle intervención de calidad. A partir de ahí tendremos que seleccionar qué estrategias son las mejores para atender a esas necesidades. Y en base a eso se diseña la intervención y posteriormente se implementa. Y cuando se implementa, hacemos la evaluación de proceso y nada más terminar hacemos la evaluación de resultados, que es el equivalente a determinar si el programa ha sido eficaz o no. Si la prevención que se ha realizado, la intervención que se ha hecho, tiene resultados positivos o si no los tiene, o incluso si ha podido ser contrapreventiva, porque hay acciones, hay intervenciones que son contrapreventivas. Y pondré un ejemplo. Y a partir de ahí, en la medida en que se demuestra que es eficaz, hay que dar difusión a esa información para que se pueda replicar en otros lugares, y también hay que hacer un análisis de posibles mejoras e introducirlas. Lógicamente, para esto hace falta una serie de profesionales que trabajen conjuntamente para llegar a ello. Esto no lo puede hacer una persona sola. Víctor, perdón. Sí. Nos quedan 5 minutos. Gracias. Sí, no hay problema, lo tengo controlado. Tengo aquí, lo estoy gestionando yo también el tiempo. Gracias. Gracias. Partimos también, por tanto, como decía, de haber desarrollado en las últimas 2 décadas especialmente una serie de evidencias que nos han establecido y nos han facilitado principios y estándares internacionales para desarrollar prevención basada en evidencia. En este sentido, tendríamos, por ejemplo, los principios de la prevención del NEIDA, que fue la primera introducción a la prevención con bases científicas, los estándares europeos de calidad en prevención del Observatorio Europeo de Drogodependencias y Toxicomanías en 2011, que estos fueron los básicos y luego sacaron otros de nivel experto en 2013, es el primer marco europeo de normas de calidad para la planificación, ejecución y evaluación de las prácticas preventivas, los estándares internacionales desarrollados por ONUT y también la calidad y evidencia en reducción de la demanda de drogas desarrollado en el proyecto Coppola, que es un proyecto de cooperación entre Europa y América Latina, en el cual tuve la posibilidad de participar como miembro de los grupos del CIP para establecer estos criterios de calidad y evidencia en la reducción de la demanda. Por favor, a los participantes que están, les agradecemos si pueden apagar el micrófono cuando ingresan. El micrófono aparece en la pantalla abajo y debe aparecer en rojo, por favor. Gracias. Gracias, Diego. ¿Cómo garantizar la calidad y las buenas prácticas? Pues básicamente con 2 ámbitos. Uno, centrados en el programa, en la propia intervención, teniendo un marco teórico de referencia, basándonos en evidencia empírica sólida y haciendo una buena descripción y protocolización. Y luego en las competencias de la persona, los profesionales que van a aplicar la prevención. Tiene que ser conocedor de esa evidencia, tiene que conocer todos los procesos de planificación y todos los criterios de calidad para garantizar la efectividad del programa. En este sentido, vemos que al final, dentro de las 8 fases del proyecto, hay infinidad de tareas orientadas a la calidad que hay que desarrollar y que concluyen en una serie de productos que deben resolverse finalmente. Por tanto, este trabajo
no es un trabajo que se pueda hacer meramente desde la buena voluntad. También se tiene que hacer desde la experiencia. ¿Por qué? Porque la prevención es igual o requiere planificación, preparación, tener las condiciones para aplicarlo debidamente y también rigor a la hora de aplicarlo. Vendría a ser como una tabla de ejercicios que nos dice para cada día de la semana qué ejercicio hay que hacer, cuántas veces y durante cuánto tiempo. Esto es básicamente decir lo que hay que hacer y con qué intensidad, con qué dosis hay que hacerlo. Y esto vendría a ser el equivalente a el diseño de un programa preventivo y tendríamos, por otro lado, las buenas intenciones y la mala praxis cuando no se hacen las cosas de esta manera, basadas en la evidencia, en la sistematización, en la planificación, cuando se improvisa. Con lo cual, ¿cuáles van a ser los resultados en un caso y en otro? Esto que lo podemos aplicar al ejercicio físico, a la actividad física, apliquémoslo a cualquier intervención y tendremos constancia de que no vamos a tener el mismo resultado y que, si bien a la parte derecha de sus pantallas lo puede hacer cualquiera puede hacer esa actividad física, no todo el mundo está capacitado o requiere de una formación para hacer lo que sería prevención. Y sobre todo porque hacer las cosas mal a veces genera lesiones. Y esas lesiones se llaman contraprevención y son algo que va en contra del código ético. Por tanto, tenemos que profesionalizar la prevención para garantizar la calidad de las buenas prácticas. Aquí permítanme que les presente el máster del que soy director y, por no extenderme, hay una serie de evidencias a favor de las intervenciones que están también socialmente controvertidas, como la eficacia de los programas de intercambio de jeringuillas que reducen la incidencia y prevalencia del VIH en usuarios inyectores de drogas. También se relacionan las salas de consumo supervisado con una reducción de los comportamientos de riesgo y la sobredosis. También actúan como puerta de entrada a la red asistencial y la no aplicación o eliminación de las sanciones penales en el caso del uso personal del cannabis, por ejemplo, también es una forma de reducir los efectos negativos de ese tipo de leyes sobre los consumidores. Volviendo a la posverdad y ya para finalizar con dos ideas muy claras. Los hechos están separados de los valores morales en busca de validez universal y por tanto convincente. Y la comunicación de la prevención en los tiempos de la infoxicación y la posverdad tienen que combatirse con una buena elección de los canales. A la gente hay que enseñarle qué canales son válidos y cuáles no. Hay que educar a la ciudadanía a tener un pensamiento crítico, a dónde focalizar la atención de lo relevante, porque hemos visto que hay determinada publicidad, determinados elementos sociales que atraen su atención y, sin embargo, parece que los profesionales no somos capaces de obtener el mismo nivel atencional. Luego tenemos que generar redes sociales que contrarresten la multiplicación de todas esas redes sociales que han salido y para eso tenemos que ser innovadores y creativos para hacerles llegar a todos los consumidores de una manera accesible y clara. Y en este sentido, dos cuestiones con respecto a lo que estaba mencionando anteriormente del cannabis. Hoy mismo la ONU dice que sí, que legalizar el cannabis lleva a un aumento del consumo. Y esto lo dice la ONU, no lo dice un bloguero ni lo dice Rihanna. En el año 1960-65 las concentraciones de THC eran de 0,24. En el año 2011 se situaban en el 11,42. Es decir, habían aumentado exponencialmente. No es lo mismo los porros que se hacían los Beatles que los porros que se están haciendo nuestros jóvenes. No son lo mismo, porque las concentraciones de THC no son iguales. Y con respecto al uso médico del cannabis y los cannabinoides, el Observatorio Europeo de las Drogas y Toxicomanías en diciembre de 2018 estableció que sí, que tenemos el Sativex, que tiene usos terapéuticos para la espasticidad de la esclerosis múltiple y el dolor de la artritis reumatoide, el Cesamet como para paliar síntomas de náuseas y vómitos, el Marinol
para estimular el apetito en anorexia en personas con SIDA y el dolor de la artritis reumatoide, y el Epidiolex para la epilepsia infantil. Pero cuidado, esto lo dice el Observatorio Europeo de las Drogas y Toxicomanías, y esto son medicamentos. Ningún país que permite el uso terapéutico del cannabis recomienda su consumo fumado. No es lo mismo un porro que un medicamento. Fumar porros no es cannabis terapéutico. Basémonos en evidencia y veamos que el problema de las drogas es algo totalmente integral y que